Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Akamaru Hyuga03 y el día de hoy, como pueden ver en el título del video, les traigo el especial de los 100 primeros suscriptores, el 20 Manga Tag. Sé que es un video bastante sencillo, pero el propósito de este video es que conozcan un poco más de mis gustos por el manga. Y espero que no confundan el 20 Manga Tag con el tag del manga, ya que son un poco similares, pero este tiene más preguntas. Y así que sin nada más que decir, vamos a comenzar antes de que este video se vuelva demasiado largo, ya que son muchísimas preguntas. Y la primera pregunta es: ¿manga favorito? Creo que realmente no es muy difícil de adivinar cuál es mi manga favorito, ya que el propio nombre de este canal lo dice. Y así es, para mí mi manga favorito es Naruto. Y sé que definitivamente no es la mejor historia, pero para mí Naruto representa muchísima nostalgia, ya que fue el primer manga que yo leí y gracias a esta historia fue que yo me introducí en todo este mundo del manga. Así que para mí mi manga favorito hasta el día de hoy sigue siendo Naruto. Vamos con la segunda pregunta, que es manga que odias. Realmente creo que hasta el día de hoy no he leído ningún manga que como tal pueda decir que odie. Más sin embargo, sí hay historias que no me gustan y creo que el claro ejemplo de esto sería Knights of Sidonia. No tengo nada personal con esta historia, pero creo que nunca me había pasado hasta antes de leer esta historia que desde un tomo realmente leyera el primer tomo y no me gustara absolutamente nada o que no me llamara mucho la atención. Creo que la mayoría de las historias, cuando lees el primer tomo, no es como que te enganches desde el principio, sino como que te va gustando poco a poco la historia conforme estaba avanzando. Por ahí leí algunos comentarios donde decían que esta historia personalmente como que iba mejorando conforme fueran avanzando los tomos. Pero pues sí, realmente desde el primer tomo a mí no me llamó absolutamente para nada la historia. Así que pues yo no le daría otra oportunidad. Más sin embargo, es mi punto de vista. Así que no porque yo crea eso significa que tú también debes de creer lo mismo. Así que si a ti te gusta esta historia, pues no tengo ningún problema con eso, realmente. Y vamos con la tercera pregunta, que es personaje favorito de un manga. Realmente creo que mis personajes favoritos también son muy fáciles de adivinar, incluso el nombre de este canal también nos lo dice, pero para no ser demasiado repetitivo con las historias, elegí otro personaje del cual también me agrada muchísimo, y el personaje que elegí es Yoga, el caballero de cisne de los caballeros del zodiaco o Saint Seiya, el manga clásico. Este personaje la verdad no sé qué tiene en particular, pero de toda esta obra creo que es el personaje favorito para mí y es uno de los que más me gusta de todos los mangas que he leído hasta el día de hoy. La cuarta pregunta dice: manga que creías que no te iba a gustar y te terminó gustando. Y definitivamente creo que el manga que encaja perfecto con esto sería One Piece, ya que en su momento yo conocí One Piece gracias a su anime, como seguramente la mayoría de ustedes, pero realmente vi como los primeros 20 capítulos y debo admitir que no me gustó para nada el anime. Más sin embargo, cuando comencé a comprar el manga, tampoco me atrapó demasiado rápido, pero poco a poco fui leyendo y fue más o menos hasta el tomo número 9 o tomo número 10 que realmente la historia me enganchó y que hoy en día no me arrepiento de haber leído One Piece, ya que realmente es una historia muy buena. Pero desafortunadamente es una historia demasiado larga y creo que ese sería como el único conflicto que tengo con esta historia. Pero vamos a pasar a la quinta pregunta. Y la quinta pregunta dice: adaptación de anime que te gusta más que el manga. Realmente creo que la mayoría de los casos generalmente el manga supera al anime, pero debo admitir que hay unas 2 o 3 historias en donde prefiero la versión del anime a la versión del manga. Y no me pude decidir entre estas dos historias, pero la primera de ellas sería Toradora. Realmente, como si vieron la reseña sabrán que Toradora es uno de mis mangas favoritos, pero tengo el problema que encuentro con este manga, es que no tiene como tal un final. Hasta el día de hoy solo se han publicado 7 tomos, mientras que el anime como tal sí continuó. Tiene un final, el final la verdad no fue el mejor, realmente como que fue un final bastante abierto y muy disperso.
pero pues prefiero tener un final aunque sea un poco incompleto a que la historia se quede simplemente a medias. Y el otro manga que también encaja con esta situación sería el manga de Sword Art Online. El principal, lo que realmente me hace como que preferir al anime que al manga, creo que es el dibujo. Principalmente en los primeros tomos, lo que es este primer arco, realmente fue muy difícil el estar leyendo el manga, ya que el dibujo, la verdad, no es el mejor. El dibujo, la verdad, es un dibujo bastante feo, debo admitirlo, pero conforme los arcos van avanzando, el dibujo mejora muchísimo. Más sin embargo, en el anime siento que el dibujo no tiene nada que ver con el dibujo que se nos muestra en el manga. Y vamos a pasar con la siguiente pregunta. La sexta pregunta nos dice: manga que te gustaría protagonizar. Y yo creo que está muy clara la respuesta. Definitivamente sería My Hero Academia. Y es que a quién no le gustaría protagonizar la historia de My Hero Academia. Es decir, vivir en un mundo donde todos tienen superpoderes y donde cada uno tiene una habilidad en particular. Y la verdad sería un lugar y una historia bastante interesante de vivir. Y la verdad sería un mundo bastante interesante también, cómo se desarrollarían las cosas y por supuesto cómo sería la sociedad si todos tuvieran superpoderes. Y la siguiente pregunta, la número 7, nos dice: personaje que odias. Yo realmente tengo un gran conflicto con esos personajes que son bastante dependientes, bastante sumisos. Esos personajes que realmente siempre se muestran como muy inútiles, que siempre están dependiendo de otros. Y creo que el claro ejemplo sería Yuki del manga de Mirai Nikki. Es un personaje que realmente me fastidió muchísimo. El grado tan alto que tiene de a veces ser tan inútil y echar a perder las cosas. Realmente es un personaje que a la vez me agrada, pero la mayoría de las veces me desagrada. Vamos con la siguiente pregunta, la número 8, que sería: ¿cuál fue tu primer manga? Y el primer manga que yo compré de todos los mangas que tengo fue el tomo número 17 de Naruto por parte de la editorial Beat. De hecho, cuando yo compré este manga ya fue bastante tiempo después de que editorial Beat desapareciera como tal, dejara de publicar mangas. Y cuando compré más bien este manga, Panini aún ni siquiera salía a la luz, al menos en el manga. Obviamente ya tenía como tal Panini unos cuantos productos que vendía, pero no en manga. Así que el primer manga que yo compré fue este. Y de hecho ya es un manga que está bastante maltratado. Las hojas están muy amarillas y cruje muchísimo. Pero bueno, vamos a pasar con la siguiente pregunta, que es: personaje crush de un manga. Y creo que el personaje con el que más yo me he encariñado de un manga y que como tal puedo decir que sería un crush, creo que definitivamente sería Misa Amane del manga de Death Note. Es un personaje que realmente me agrada muchísimo. La verdad, desafortunadamente no entiendo por qué los autores en algún momento dejaron de enfocarse en este personaje, sino que pasó de ser como un personaje bastante importante en la historia a ser un personaje como bastante que no tenía mucha importancia. Pero definitivamente es un personaje que definitivamente yo podría decir que sería como tal mi crush de un manga. Y vamos con la siguiente pregunta. La pregunta número 10 nos dice: manga que abandonaste a medias. Y el único manga que como tal literalmente abandoné a medias sería el manga de Tokyo Ghoul Re. Sí, definitivamente creo que es una respuesta que creo que impresionará a muchos. La verdad, yo cuando leí Tokyo Ghoul fue una historia que me gustó muchísimo, así que yo esperaba demasiado de Tokyo Ghoul Re y estuve como que creando ideas de lo que tal vez podía pasar en Tokyo Ghoul Re y cosas que también no quería que pasaran. Y desafortunadamente esta historia, creo que a mitad del tomo me di cuenta que todo lo que no quería que pasara realmente pasó en el manga. Y siento que toda la historia que se construyó durante los 14 tomos de Tokyo Ghoul, al llegar Tokyo Ghoul Re se vino abajo. Tal vez con los siguientes tomos la historia mejoró, pero yo la verdad me quedo con Tokyo Ghoul. Y vamos con la pregunta número 11, que nos dice: villano favorito. Creo que como tal no pude escoger un solo villano, ya que hay muchísimos villanos que me agradan.
pero definitivamente creo que las historias que más me apasionan dentro de los mangas son aquellas historias donde los villanos son una organización de bastantes elementos, donde todos tienen superpoderes, donde todos son personajes muy misteriosos y que cada uno tiene una personalidad bien definida y un poder muy genial. Y creo que el claro ejemplo de estos villanos serían Akatsuki del manga de Naruto, y otro que también podría encajar serían las espadas de Bleach, y otro que también podría encajar sería el Geien Ryoda de Hunter x Hunter, o las arañas. Y sí, definitivamente creo que es un elemento que me gusta muchísimo que se encuentre en los mangas, este tipo de asociaciones que son bastante poderosas y que definitivamente siempre son sagas muy interesantes de leer en los mangas. La siguiente pregunta, que sería la pregunta número 12, es manga que le gusta a todo el mundo, pero a ti no. Perdón. Y el manga que claramente encaja con esto sería One Punch Man. Lamento si se decepcionan un poco con esta respuesta, pero yo la verdad tenía una expectativa muy alta de este manga, pero sinceramente creo que es una historia muy cómica y que definitivamente deja muy a un lado la acción. No estoy diciendo que sea una mala historia, creo que definitivamente tiene lo suyo, por algo es tan conocida y tan querida por los fanáticos del manga, pero para mí definitivamente creo que preferí otras historias a seguir comprando esta, así que esta es la razón por la cual solo tengo el primer tomo. Y sí, la verdad, One Punch Man para mí fue una historia que me decepcionó muchísimo. La pregunta número 13 nos dice peor y mejor comienzo de un manga. En el mejor comienzo de un manga es un manga que actualmente no tengo como tal en físico, pero que ya lo he leído y la verdad el inicio me encantó. Yo definitivamente lo considero como el mejor comienzo de un manga, ya que te engancha desde el primer capítulo y te deja con esa sensación de querer conocer más y saber más acerca de esta historia. Y el manga que yo considero como con el mejor inicio es el manga de Akame ga Kill. Es un manga y una historia que les recomiendo totalmente desde el principio hasta el fin. Y como el peor inicio de un manga, el manga que coloqué en esta categoría es el manga de Katekyo Hitman Reborn. No tengo ningún problema con los primeros 2 o 3 capítulos de este manga, pero la verdad el relleno en el inicio del manga es eterno, ya que tienes que esperar 8 tomos para que la historia se vuelva un poco interesante, o para que la historia como tal se comience a centrar ya un poco más a lo que va, sin tanta redundancia. Así que se lleva 8 largos tomos en tener que estar presentando a los personajes, y para mí la verdad 8 tomos fue algo bastante extenso, y de hecho creo que es la razón por la cual muchos abandonaron esta historia, ya que realmente se les hizo una historia muy relevante. Y sí, al parecer pareciera que estos 8 tomos son puro relleno. Pero pues sí, la verdad el inicio de Katekyo Hitman Reborn es un inicio muy lento, con el cual tienes que tener mucha paciencia, pero definitivamente lo que viene después de estos 8 primeros tomos vale muchísimo la pena, pero aún así el inicio la verdad es bastante malo. La siguiente pregunta, la número 14, nos dice peor y mejor final de un manga. Y como el mejor final de un manga es un manga que también no tengo en físico, pero que ya he leído, y que el final es un final simplemente épico, y se trata del manga de Code Geass. La verdad el final es bastante inesperado, pero más sin embargo ya hoy en día es una historia muy famosa y muy conocida, y si no la conoces es una historia que realmente es muy fácil de que te spoileen el final. Así que si tú no lo has visto y te animas a ver esta historia, definitivamente vela, pero sin tener ninguna referencia, sin buscar ninguna reseña, ya que la verdad todas las páginas de internet están llenas de spoiler de esta historia. Y como el peor final de un manga, yo coloqué el manga de Orange, ya que realmente yo esperaba muchísimo del final de esta historia. Tenía la verdad bastantes teorías de lo que podía ocurrir en el final, muchas cosas que querían que sucedieran y que se explicaran, pero la verdad el final fue bastante simplón, simplemente se terminó, y creo que la historia se centra muchísimo
en la pareja protagonista y al final creo que no se resolvió absolutamente nada de esta pareja. Así que para mí, la verdad, Orange fue un manga que me decepcionó muchísimo el final y que yo cambiaría casi el 100% de este final en este manga. La siguiente pregunta sería la número 15, que dice manga que has leído muchas veces. Y el manga que yo he leído muchísimas veces, creo que es un gran clásico, y estoy hablando de Dragon Ball. La verdad creo que es un manga muy clásico que todos deberían de leer en algún momento de sus vidas, ya sea de manera física o en línea. Pero para mí es un manga que realmente cada vez que lo leo me sorprende muchísimo y cada vez le encuentro un sentido y cosas diferentes a este manga. La verdad depende muchísimo de la etapa en la que lo estés leyendo, pero a pesar de que seas niño, adulto o adolescente, es una historia que realmente tiene lo suyo y que siempre va a ser un muy buen manga. La siguiente pregunta sería manga pendiente en leer. Y creo que esta historia encaja con esta pregunta, más sin embargo no es debido a que yo lo decida o a que yo lo quiera, ya que la verdad este manga lo dejé a medias porque ya no pude conseguir más tomos. Cuando yo comencé originalmente a comprar esta historia, la historia acababa de finalizar, acababa de salir el tomo número 20 y yo apenas iba por el tomo número 1 y solamente pude conseguir en orden los 6 primeros. Después de ahí tengo algunos tomos salteados, pero solo pude leer los 6 primeros ya que nunca pude conseguir los demás tomos. Vamos con la siguiente pregunta, que es la número 17 y nos dice pareja perfecta de un manga. Y aquí también escogí dos parejas, ya que no me pude decidir en cuál o una de las dos. Y la primera sería la pareja que forman Naho y Suma, del manga Orange. Creo que es una pareja perfecta definitivamente y que a mí definitivamente me hubiera encantado verlos al final juntos. Más sin embargo, si ustedes no conocen la historia, la verdad el final de estos dos es un final bastante triste, ya que solamente pues por ahí ocurre algo que la verdad, para no hacerles spoiler, no les voy a decir lo que ocurre con esta pareja, pero definitivamente es una pareja que a mí me gustaría muchísimo que al final hubieran quedado juntos. Y la otra pareja que escogí como mejor pareja de un manga es Deku y Uraraka, ya que es una pareja, la verdad, que creo que definitivamente son esos personajes que están hechos el uno para otro, ya que tienen muchísimas cosas en común. Ambos tienen sentimientos el uno por el otro, pero ninguno de los dos se confiesa esos sentimientos. Y la verdad, yo sigo esperando ese momento en que estos dos por fin formen esa gran pareja tan esperada por todos. Y vamos con la siguiente pregunta, que ya casi para finalizar tenemos la pregunta número 18, que es pelea favorita de un manga. Y creo que mi pelea favorita de un manga se encuentra en el manga de Bleach, y es la pelea entre Ulquiorra, la cuarta espada, contra Ichigo. Definitivamente es una pelea genial y que la verdad recomiendo muchísimo, a pesar de que es la pelea un poco extensa y un poco larga. Creo que tiene grandes momentos épicos, muchísima acción, tiene nostalgia y tiene todos los elementos que debe de tener una gran pelea, y que definitivamente para mí esta es mi pelea favorita de todo el manga. La siguiente pregunta, y ya la penúltima, es manga que antes amabas y ahora odias. Como dije ya al inicio del video, creo que como tal no hay ningún manga que odie, pero definitivamente este manga me gustaba muchísimo al inicio y poco a poco me dejó de gustar. Y estoy hablando de Tokyo Ghoul, y creo que definitivamente esto se debe a que fue un manga muy sobrevalorado en algún momento. Creo que la historia era bastante padre, pero creo que llegó un momento en el que todos hablaban de esta historia como si fuera la mejor, que definitivamente me comenzó a decepcionar y creo que ya no me pareció tan genial. Además del final, que es un final, la verdad, que en vez de resolver todas esas dudas que se generaron durante toda la historia, creo que al final quedamos con más dudas que al inicio de la historia. Así que definitivamente creo que Tokyo Ghoul encaja perfectamente con esta pregunta. Y ya para finalizar,
La pregunta número 20 es manga más maltratado que posees, y este manga ya lo mostré en una pregunta de este mismo tag y se trata del tomo número 6 del manga de Saint Seiya, el clásico, o Los Caballeros del Zodiaco. Es por parte de la editorial Beat y es uno de los mangas más antiguos de esta editorial. Así que las hojas están muchísimo maltratadas, ya se están definitivamente desprendiendo y están de un color bastante amarillo. Sin embargo, cuando yo compré el manga ya se encontraba en este estado, pero aún así lo compré ya que es básicamente mi segundo manga favorito. Pero bueno, hasta aquí el tag del manga. Espero les haya gustado muchísimo este video especial por los 100 primeros suscriptores. Sin nada más que decir, no me queda que darles y decirles muchísimas gracias por esta gran primera meta. Y por supuesto que nos vemos en el próximo video.